de campeones. Ahí sabemos el nombre y la fecha del fortín. Aquí tenemos la fecha, ¿vale? Eduardo Foces, que probablemente sería el ingeniero que lo construyó, 1937 a 20 del 8, 20 de agosto de 1937, cuando se construye el fortín. El fortín, como os dije, bueno, pues veis que está construido de hormigón, que tiene toda la serie de ferralla, que se ve en algún sitio, bóvedado, un poquito, y estos son las trincheras. Esto es desde donde disparan, ¿vale? Claro. Cuando vayamos pasando, os fijáis, porque vais a ver en algunas las piezas de madera que os comentaba Edu, que alguno pues las quiso arrancar. Aquí se ven las huellas de muchas, algunas hay, pero otras ya pues volaron. Entonces, bueno, vamos pasando. Son piezas de madera para sentarlo. Para pues, apoyar el fusil. Si tenéis el móvil y tenéis luz en el móvil, podéis encenderla. Y el hueco que dijiste abajo, debajo de las troneras, era para ametralladora. Sí, el de allí era para ametralladora. Bueno, lo vais viendo cómo van las troneras. Mirar para el suelo. Y aquí hay algunas inscripciones. Bueno, Dimas Terra, 20 del 8 del 37. Dimas Terra lo tenemos localizado. Dimas Terra es un soldado que va a pertenecer al batallón 241, al que va a estar aquí con Silvino Morán. Y sabemos que después de la guerra, pues bueno, sufrió represión, estuvo preso y tal, y al final bueno, se libró, pero de carambola. Estuvo como muchos de los que estuvieron aquí. Vale. Esto es lo que os comentaba, que os decía antes, que había la chimenea que visteis por fuera, bueno, pues esta es por dentro, ¿vale? Y aquí otra vez la inscripción de Dimas Terra. Pues tela es. Claro, esto tiene piedra ahora. Pero si vamos a meter la casa, esperamos un poco. ¿Allí qué más tienes que explicar? Porque ya por favor. Mira, sabemos cómo se llama el fortín porque tiene el nombre, ¿vale? Fortín Albolella. ¿Lo veis ahí? Sí. Esta es la inscripción de época del nombre. Y la fecha otra vez. A 20 del 8 del 37. Ahí hay otra inscripción de un tal Marcel, que no sabemos quién es. Y luego la inscripción de algún gilipollas del 2014. El tal Isaías este, que no tenía otra cosa mejor que hacer que venir aquí a hacer el idiota. Claro, el pobre hombre que no hace tonto muy de tonto. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar por una galería. Aquí, lo digo, si tenéis luz en el móvil, ponerla. Si no, vamos a ir despacio y os vamos alumbrando. Es mejor ir por el lado derecho, que es un poquitín más alto. Y con cuidado, porque es una galería un poco larga. Entonces, casi nos vamos intercalando. Fueron los primeros que se dejen sacrificar. Lo que es cuidado con la cabeza, eso, agachar, que la cosa... Esto no es una cueva, esto es una galería que la hicieron los... No es natural, está hecha para poder acceder a comunicar a todos... Cuidado con la cabeza, Cuidado, Daniel. Sí, sí. El problema es una cueva. Mira, aquí hay piornos. ¿Qué tal vais por atrás? ¿Los piornos estos que los habrá traído el viento? No, alguien los metería. Es una galería. Una galería minera, casi. A ver, por favor. Sí, todo esto a lo mejor sale. Vamos, Nico, vamos. Ya estamos llegando, ¿eh? ¡Qué golpe! Cuidado con el perro que le piso. Vamos. Aquí vimos en la otra parte era una galería de fusilería, ¿vale? Es decir, solamente para meter el fusil y disparar. Y aquí ya hay una novedad, que es un puesto de ametralladora, ¿vale? Aquí tenemos la fusilería, tenemos la fusilería, tenemos la fusilería,
pero que este puesto es un puesto de ametralladora, veis que es distinto y tal, ¿no? Al principio... Bueno, estamos aquí un momento. Al principio lo construían, pues como está aquí, ¿no? Con un encofrado y van haciendo con hormigón. Ahí va una granada a la cinta. Más adelante la gente va haciendo, van entendiendo cómo funcionan ya este tipo de fortificaciones y lo que van a diseñar es unas piezas que ya son de hormigón, que cuando van a construir simplemente las colocan y son estandarizadas. Esto el problema en la fusilería no va a ser tanto, pero en las tomas de ametralladora sí. Porque el ejército republicano va a tener un abanico de ametralladora bastante amplio, ¿no? Como digo, se nutren de lo que les va llegando y a veces lo que les llegan pues es muy diferente entre sí. Entonces, una de las cosas que van a utilizar es este tipo de ametralladoras, entonces muchas veces tienen que repiquetear o arreglar todas las entradas para que puedan funcionar la ametralladora. Aquí una de las cosas que tuvieron que hacer es un chaflán para poder disparar hacia abajo, porque si no te limita el tiro, ¿vale? Ahora lo vemos con hierba y con tierra y tal, pero esto estaría despejado y se podría disparar. También hay otro tipo de ametralladoras que tienen un cargador rígido, ¿vale? Saldría un cargador con una especie de acople de pieza de hierro así larga, que claro, si yo quiero hacer cualquier gesto aquí, me pega. Entonces hay muchas que lo que tienen es un rebaje aquí para poder encajar perfectamente el cargador de la ametralladora. Luego, bueno, pues tenemos ahí un sumidero. Mira, Spiderman también enfrente, ¿no? Una araña. Entonces, bueno, este tramo de fusilería lo que queda es muy parecido al otro. Podéis echarle un vistazo si queréis. Sobre todo, fijaros en las troneras que tienen numerado, en las piezas de madera que todavía se conservan, tienen el número. Pues eso, que le tocaba el número 1, el 3, te decían, pues a la tronera 3. Pues ya tú ya mirabas, buscabas el número y ibas para allí. Puedes echarle un vistacillo porque está chulo. Esa fecha del 20 de agosto es la de... ¿Hay otra de estas chimeneas allá arriba? Sí, mira, Estas normalmente aquí les empezaron a meter como piedras o cosas, algo que trabara, de tal manera que si tú tiras algo, tal. Después en la Segunda Guerra Mundial ya se dan cuenta un poco de la jugada y entonces las hacen con codillo. No las hacen rectas, las hacen con un codillo porque en la Segunda Guerra Mundial, que hay una lucha más, claro, te tiran una granada y te entra para adentro. Y tú tienes aquí el de la ametralladora, hay 3 fusileros y te cae una granada aquí y se acabó. Entonces, este es un poco tal. Luego la salida de allí sería como la que por la zona que entramos, lo que pasa es que está un poco más destruida y está más sedimentado y entonces hay que arrastrarse, casi se sale mejor casi por donde entramos. Después en la guerra civil fue vuelto a ocupar por militares, en este caso con un fin defensivo. Pero no solamente fue un asentamiento de la Edad del Hierro, también en la Edad Media aparece en alguna crónica marcando un hito geográfico en la caza, por ejemplo, del oso. Pues todavía tenemos varias claves, ¿no? Fue un yacimiento antiguo que utilizaban la gente para enterrar a sus muertos, o sea, tiene un contenido simbólico.
También es un hito geográfico en el que marca pues, los territorios, marca en este caso una zona de caza. Andando el tiempo también fue mina. Como comentabais, aquí están las minas de talco, la mina de talco San Andrés, la boca de la mina está justo aquí arriba. Ahí tenemos el carguero, hemos pasado por el puente hecho en la época para traer los camiones para cargar y los carros. Estamos hablando de que esta mina empieza a funcionar entre el 14 y el 20. Es una de las mayores minas de talco de toda España, la que mayor producción tiene. Y también es patrimonio. Es un patrimonio industrial que, igual que pasa con la guerra civil, se está perdiendo. Aquí la campaña que hicimos de arqueología empezó en el año 2011. Pues un año antes, 2 años antes, por orden del Ministerio de Industria, todos los restos, todos los elementos de aquella mina fueron destruidos. Ahora hay una enorme escombrera que tenían las casetas que tenía aquella mina. No solamente pasó aquí, en el pueblo de Casetas, en el municipio de Arcina, un pueblo minero del siglo XIX, hecho únicamente para albergar a esa gente que trabajaba en las minas de Sabero. Pues lo mismo, ha sido destruido medio pueblo por esa absurda ley que no guarda el patrimonio industrial. Parece que ese pasado de gente trabajadora que explota la tierra y demás, lo queremos borrar, es borrar la memoria. Como os comentaba, también aparte de todos estos usos tradicionales que ha tenido el yacimiento, también es parte de la cultura popular. Aquí leyendas que juntan ese pasado de la Edad del Hierro con el pasado actual, y así, por ejemplo, pues nos contaba la gente que aquí está la leyenda, pues bueno, que hay una gallina de oro, que en la noche de San Juan aparece, y que hay un rico tesoro enterrado en una urna lleno de monedas de oro. Esas leyendas normalmente nos hablan de que aquí hay un yacimiento antiguo, igual que cuando nos hablamos de cuevas de moros, de cosas similares. Pero la cultura popular es muy sabia y siempre tiene que adaptar todos esos conocimientos a lo que ella conoce y dar explicación a sus vivencias más cercanas. Entonces estas leyendas van cambiando y, por ejemplo, nos contaban otra persona, si aquella historia nos la contaba una persona de 60 años, nos la contaba una persona de 40, 50 años, y nos contaba que después de la guerra hubo dos personas del pueblo de Lillo, Manolo y Pepe Rey, que vinieron a buscar ese tesoro y estuvieron aquí varios días acampados buscando ese tesoro, a ver si encontraban las ollas. El caso es que las ollas no aparecían y Gorete, que tenía una de sus cuevas en estas montañas de aquí, estaba ahí puesto. Bueno, Gorete, si no lo conocéis, es quizá el primer guerrillero. No se puede considerar maquis porque es diferente, es un huido de la guerra, que tiene aquí varias cuevas y bueno, es la zona esta la que ocupa, ¿no? Entonces, bueno, nos comentaban que él desde su cueva les veía y se reía de ellos. Entonces un día se le ocurrió enterrar una urna llena de herraduras. Y que esto, pues, bueno, la encontraron, entonces muy contentos, hemos encontrado la olla y tal, y estaba llena de herraduras. ¿Qué pasa? Que dimos con el primo, que todavía sigue vivo, de Pepe Rey y el de Manolo, y nos contaba que no, que esa historia no era verdad. Que él la conocía bien, porque eran primos suyos, y que Pepe Rey y Manolo habían estado en la guerra civil. Entonces nos contaba que eso había sido antes, había sido en el 34. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esa cultura popular, esas leyendas, se empiezan a mezclar con las vivencias de la gente. Entonces aparece un nuevo mito, aparece una nueva historia. Esto no solamente pasa aquí. En Galicia, compañeros, han visto lo mismo. Hay un castro que está encima de un pueblo y la gente de allí les contaba que en la guerra civil veían desde arriba llegar a los camiones de los falangistas, cogían el ganado y se iban al castro. Entonces los mouros, que son esos personajes míticos que habitan en los castros, cerraban el bosque y evitaban que subieran aquellos nacionales a robarles el ganado y a matarlos. Lo mismo, el bosque no se cerraba, pero en cambio esa gente mezcla su historia, su cultura, con las vivencias que tuvieron en un pasado muchas veces traumáticas, ¿no? También es la forma de superar ese trauma. Entonces, bueno, comentado esto, vamos a seguir, hacemos un poquitín más arriba otra parada, empezamos a explicar la excavación y ya seguimos hablando de San Isidro. Como también os comentaba, la idea principal era que no suban por la carretera, que es un acceso. O sea, nadie se ocurría que podían pasar por el monte, es la carretera lo importante, hay que fortificarla, hay que cerrarla, que nadie suba por aquí. Este puerto es importantísimo en la guerra, porque va a ser la llave de la llegada a Oviedo. Porque entran por aquí, no por otro puerto, por ejemplo
el puerto de Pajares, que tiene una actividad bélica mucho más importante a lo largo de toda la guerra, porque entra recto, pero es mucho más difícil llegar a Oviedo porque tiene mucha más resistencia y dejan los flancos siempre con enemigos. Sin embargo, aquí, la carretera de San Isidro es la que te lleva a Moreda de ayer. Y de Moreda, Gijón, Oviedo, es un paso. Y después dejas todo el resto del frente norte aislado. Dejas balsas, que fue lo que pasó cuando rompen el frente. Quedaron diferentes balsas en las montañas de León de resistencia y ya no tenían abastecimiento con la zona republicana y tenían que soportar dos frentes, haciendo lo que sería un sándwich, ¿no? En Castelltejón, lo primero que vimos al subir, aparte bueno, las trincheras que estaban al lado del camino, fue aquí una depresión en retaguardia, bastante bien oculta, que nos parecía interesante excavar porque en otros yacimientos, cuando excavaban refugios, solía aparecer bastante vida de la vida cotidiana de los soldados. Además, en retaguardia, pues bueno, es posible que existiera más restos de esta vida cotidiana. Eso estaba totalmente sedimentado, quedaba aquí nada más una franja, esta de aquí, y empezamos a excavar, bueno, quitamos la parte superficial, la vegetal, apareció en esta zona de aquí una hoguera, dijimos, joder, qué bien, lo tenemos de aquí el yacimiento, pero empezamos a sacar unos cartoncillos, unas pilas, un yoplait, dijimos, bueno, esta hoguera no es actual, entonces dijimos, bueno, ¿qué pudo haber sido esto? ¿Un campista? ¿Unos pastores? Entonces, bueno, mirando mal tenía en mente el material, pues nos llevamos una gran sorpresa también, ¿no? Con vosotros no, porque bueno, ya sois gente que habéis visto que en España se producían cosas, pero a la gente joven le sorprende, porque encontramos pilas fabricadas en España, ninguna era made in Taiwán. O yogures Yoplait, nosotros comimos yogures Yoplait, la gente joven no sabe lo que es Yoplait. Entonces, a la gente joven le sorprenden estas cosas. Entonces eso nos permitió datar que esta alteración, este depósito que había en esta zona, era pues anterior a los años 90. Seguimos excavando y encontramos restos también en esta zona que parecía que era la que estaba más protegida, de esa ocupación de la guerra civil. Allí aparecieron algunos restos de cabra, de oveja, aparecieron restos de un neumático, que bueno, después investigando descubrimos que era de la marca Firestone y que era un neumático de época, un Gundipe, que bueno, es la élite del neumático en aquellos años, en los años 20-30. De hecho, el eslogan de la marca era Gundipe te salvará la vida. Este neumático que encontramos aquí no era parte de una rueda de algún vehículo, sino que estaba reutilizado como suela de alpargata. Es algo muy habitual en toda la península ibérica, en toda España, en aquellos años, las abarcas típicas que utilizaban pastores y demás, ponerles en vez de suela de cuero, suela de neumático. Eso no porque fueran pobres y no tuvieran para poner cuero, sino porque el neumático tenía una rentabilidad muy superior al cuero. Se aísla mucho más y aparte es más barato, porque lo recoges de un neumático que ya no sirve, que ya no se va a utilizar. Entonces estamos ya reciclando. Es un reciclaje, es lo que está tan de moda hoy en día. Bueno, en aquella época era algo habitual, ¿no? Utilizar elementos para hacer. Entonces, eso como digo, aparece aquí. El eslogan de Gundipe, no sé si al soldado que la marca les hablaría, el eslogan que luchando con ese tema. Los compañeros que hacen y demás, cuando excavan trincheras del bando sublevado, encuentran cosas bastante diferentes. En algún caso, que también hay este tipo de calzado, pues se encuentran con calzados militares, con botas, material alemán, material italiano y gente mucho más preparada que lo que nos encontramos cuando excavamos trincheras republicanas, en las cuales lo que encontramos son zapatillas normales de suela de caucho, que se empiezan también a extender en aquella época, con corte de tela, abarcas de cuero y piezas similares. Lo cual también nos va a dar una pista de las diferencias que hay entre el ejército republicano y el ejército sublevado en cuanto al material, que después de arriba pues seguiremos comentando. Cuando conseguimos quitar todo el relleno, pues realmente no se conservaba solo de ocupación nada más que en esta esquina, como bien os digo. El resto estaba bien alterado, seguramente pues bueno, el paso de animales, es una zona baja y demás, pues bueno, lo alteró. Pero sí podemos documentar en qué estructura estábamos, ¿no? Vimos que era un refugio con una forma rectangular,
estaba orientado hacia el frente y tenía en esta zona el acceso. Este rebaje que hay aquí sería el acceso, que lo comunicaría con esa trinchera que baja de arriba, hacia aquí curva, por ahí esa depresión sería parte de la trinchera, y se va a meter aquí atrás, que son las trincheras que hemos visto para subir, y que irá a tocar con la mina de talco, donde hay otras fortificaciones. Entonces haría realmente un frente común, una línea de frente, y esta sería una trinchera de comunicación entre estas posiciones y aquellas. Esta estructura rectangular tiene en esta zona un parapeto, que es todo este montón de tierra que veis aquí, esto lo hicimos nosotros, ya ha estado, que se construyó con los restos de excavar esto. Según iban excavando, ponían aquí esa tierra para, en el momento de cubrirlo, igualar la pendiente, si os dais cuenta, ahí está mucho más alto que aquí, y tirar una lona. De hecho no encontramos ni clavos, ni elementos que nos hagan pensar en otro tipo de estructura, seguramente fuera alguna lona, cubierta vegetal, o incluso unas chapas de metálicas, que también es muy útil en la época. El otro elemento que nos llamó la atención es el hecho de que está aquí la entrada, porque los manuales de guerra lo que dicen es que nunca debes colocar la entrada de un refugio mirando al frente. Una bala perdida puede entrar en tu refugio y hacerte una baja innecesaria. Entonces, lo primero que te planteas es, bueno, esta gente no tenía ni idea de guerra, pero nada de nada. Sin embargo, no es así. Lo que está haciendo es aprovechando un punto bajo de la ladera para construir la entrada, de una forma más economizando esfuerzo, ¿no? Lo podían haber hecho en este lado, pero aquí hay mucha más pendiente a la hora de picar y hacer el acceso, que en ese lado que es uno de los puntos más bajos. Y puedes decir, si es por eso, ¿por qué no lo hicieron en ese lado? Porque aquí, lo que documentamos, en esta zona ahora está tapado, había un rebaje, excavó la roca, y aquí en este lado hay un orificio que seguramente sirviera para colocar un trípode de una arma automática. Y por aquí controlamos el camino de acceso este, que es el camino natural de acceso de Puebla de Lillo a Isoba. No de la carretera por la que vamos actualmente, es este camino, el tradicional. Al colocar aquí una arma automática, tenemos toda la retaguardia del monte protegida, porque es muy fácil entrar por ese lado, desde arriba tampoco tienes ángulo para guarecer, entonces te pueden pillar por retaguardia. Entonces, esta posición de aquí lo que está haciendo es controlando esto, por eso tampoco ponen aquí la entrada. Además, la trinchera baja por ahí. Lo normal también es que comuniques el acceso al refugio con la trinchera más cercana. Aquí, bueno, es un poquitín lo que tenemos. Ahora vamos a subir a la parte de arriba por la trinchera, ya que es la forma más fácil de subir, que se está apoyando en unas terrazas que son las que creemos que pueden ser de la edad del hierro. En los manuales de guerra, por eso digo que esa gente sí sabía lo que eran los manuales de guerra y los habían leído, ponen que cuando hay una pendiente muy abrupta, lo que tienes que hacer es unas terrazas y apoyar la trinchera en esa terraza en zigzag para ayudarte a ascender. Aquí no hizo falta hacer las terrazas porque las tenían hechas, pero la trinchera que va subiendo se va apoyando en esas terrazas para subir de forma mucho más sencilla a la cumbre. Ahora si queréis vamos subiendo y en la parte de arriba
ya derrumbándose, mira. Aquí hay una... De mano. Tira, A esas dos que están ahí. Hay gente ahí. Decías que habías entrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Si Pues yo muy a gusto nos está, aquí agachado. Entre otras cosas porque los que tenemos las patas largas no se está nada a gusto. Y aquí estaba la ametralladora, Aquí ¿ves? aguanta 2 minutos, pero más de 2 minutos no se aguanta. No se aguanta. Y domina la carretera. Aquí tenían la chimenea, sería, digo yo, para hacer algo de fuego. Esto tenía que estar todo limpio. Ya, es que si no al final se va, el día que quieren sacarlo va a costar mucho más. Para que se pudiera visitar, digamos, en cualquier... Sí.